por qué estamos necesitando en el siglo XXI, en el medio de una globalización digital, que un tipo vaya a pata. Está bueno tener este feedback permanente o la valoración de esta audiencia, esta comunidad. Son libros que invitan a mirar distinto, a buscar las cosas que nos interesan y también a registrarlas y a documentarlas. Lo que aporta la crónica de viajes es una mirada fresca y en tiempo, digamos, y en primera persona. También es una forma, ¿no? Va de alguna manera marcando el camino. Y me parece que no hay nada más lindo que años después de haber hecho un viaje, agarrar uno de nuestros diarios, cuadernos y releer todas las experiencias que tuvimos y recordar todo eso que nos pasó. La literatura de viajes sin duda es un género muy popular. Escuchar o contar una historia de un viaje automáticamente nos mueve algunas fibras. Prestamos más atención al entorno, nos comunicamos de otra manera con lo que tenemos alrededor. Además, historias de viajes hay desde siempre y es un género al que la movida tecnológica le hizo muy bien. Las crónicas de viajes hoy se pueden compartir en tiempo real. De hecho, dentro del mundo literario debe ser de los que más se benefició con la llegada de los blogs, newsletters o redes sociales. Son relatos que en general están contados en primera persona, en un presente muy cercano al día a día, al registro de la experiencia personal. Soy Manuel Eidelman y esto es Libres, un podcast sobre libros, historias de viajes y sobre quienes las cuentan. Creo que mi acercamiento a la literatura de viajes se da por medio de un amigo, Johnny, que lee muchos blogs, libros de viajes, y hay una escena que se repite en varios viajes que hicimos, que era que él, antes de llegar a una ciudad o a un pueblo que estuviésemos yendo, en el transporte que estuviésemos yendo y desde el celular, nos leía textos, crónicas de un blog que se llama Viajando por ahí, y que nos daba como una perspectiva que antes de llegar ya teníamos incorporada, un punto de vista desde el cual abarcar el lugar que no tenía nada que ver con un itinerario turístico, sino que era una mirada sensible sobre cómo entender el lugar al que estábamos yendo. Viajando por ahí es el blog que escribí durante más o menos 8 años cuando viajaba. Yo viví viajando entre el 2008 y el 2018. Y bueno, Viajando por ahí fue el blog que abrí para contar mis experiencias. Anico Villalba es la autora de estos textos que leíamos y por la que disfrutamos tanto de algunas ciudades a las que llegamos, incluso cambiando el itinerario a partir de cosas que habíamos leído en su blog. Lo abrí cuando me fui a Asia en el 2010, la verdad que solamente con la intención de compartir lo que iba viviendo. En ese momento no lo pensaba como un trabajo, si bien me encantaba escribir y quería combinar la escritura con los viajes. Lo empecé más que nada para no sentirme tan sola, porque yo viajaba sola, para compartir la información que iba recopilando, porque sentía que no había demasiada información en internet todavía, sobre todo para gente que quisiera viajar por su cuenta. Y bueno, para escribir porque es lo que me gustaba hacer. Muchos de los relatos de Anico se convirtieron en libros y hay algo del paso del blog al papel, del vínculo con el lector y también de la experiencia de uno cuando lee en un formato u otro. En realidad yo siempre quise escribir libros. Para mí lo del blog fue un poquito un paso intermedio, porque sentía que bueno, primero necesitaba tener experiencias, necesitaba viajar, necesitaba contar de alguna manera todo eso que iba viviendo y el blog me parecía un espacio muy adecuado para eso. Pero cuando ya llevaba 5 años con ese estilo de vida, sentí que tenía historias para bajar un poco más, para bajar al papel y para como darles un cierre, ¿no? Convertirlas en un objeto, en algo terminado. Así que así nació mi primer libro, Días de Viaje. Algunas de las historias del libro estaban originalmente en el blog, otras las amplié, otras las agregué. Traté de darle una especie de línea conductora a todos los relatos, porque en el blog es un tipo de escritura distinta. En el blog es como que hay una comunicación mucho más directa con la audiencia, entonces muchas veces le hablas en segunda persona en el blog porque sabes que hay alguien del otro lado leyendo, comentando. Y bueno, eso en el libro lo evité y también traté de unir un poquito cada historia con la otra para que hubiese una progresión lógica, ¿no? Contar cómo empecé, por qué quería viajar, cómo empecé a escribir también y qué me pasó en esos 5 años a través de historias concretas y también de una mirada un poco más global. Anico también escribió libros interactivos para completar, libros que le pueden servir a uno como guía de viaje en cualquier recorrido que uno haga. No habla de ciudades particulares,
sino de un recorrido propio, una propuesta personal. En realidad yo amo ese tipo de libros, me encantan, soy muy fan como lectora de los libros que son así para completar. Descubrí el primero cuando estaba viajando, la primera vez que fui a Inglaterra fui a visitar un museo y ahí en la tienda de un museo encontré uno de estos libros con consignas para escribir y me encantó, me parecía que era una gran idea, sobre todo para esas épocas en las que tal vez estaba un poco bloqueada, no sabía bien qué escribir en mi cuaderno, entonces tener un puntapié, un disparador, que tal vez a mí nunca se me hubiese ocurrido por mi cuenta, me ayudaba muchísimo a escribir. Y quise hacer lo mismo, pero aplicado más a los viajes, porque me parecía que a veces nos vamos de viaje con cierta lista de imperdibles o con guías que nos dicen lo que hay que hacer, y creo que un viaje se disfruta más y se recuerda más cuando uno lo vive a su manera. Entonces, mis 2 libros, tanto Mapa Subjetivo de Viaje como Usted está aquí, y uno nuevo que saqué hace poco, que es Diario de Viajes Mágicos, lo que hacen es inspirar al viajero a viajar a su manera. Entonces, a mí me gusta hacer preguntas, me gusta dar consignas bastante abiertas para que cada cual las interprete como quiera, pero que impulsen a ese viajero o viajera a mirar más allá de lo que tal vez nos muestra una guía o una lista, o de lo que creemos que hay que hacer. Hoy en día tengo un proyecto que se llama escribir.me. Es una página, también es una cuenta de Instagram donde comparto consignas de escritura, hablo acerca de escribir, acerca de la creatividad, acerca de rituales creativos, dicto talleres online también, talleres presenciales de vez en cuando. Así que estoy ahí bastante activa en todo este mundo de la escritura, de lo que sería el journaling, que es esto de llenar cuadernos con la vida cotidiana, que es algo que me encanta hacer y compartir. Así que ahí me pueden encontrar en este momento. El año pasado conocí una cuenta, @rulodeviaje, desde la cual Dan Lande, que es el que la lleva a cabo, hacía un viaje por países de Europa del Este. Recorría lugares desde los que se habían ido muchos abuelos que vinieron a la Argentina, tratando de reconstruir una historia. El año pasado, en el 2019, desarrolló un proyecto que se llamó La Ruta de las Bobes, en el que viajé por 7 países de Europa del Este haciendo homenajes a abuelos y abuelas que emigraron de esos países a la Argentina. Y lo lindo de ese proyecto es que ahí ya la comunidad se hizo parte. Era un proyecto participativo en donde la gente me escribía y me mandaban mails. Aquellos que tuvieran abuelos que vinieron de esos países me mandaban un mail, me contaban la historia de su abuelo, de qué pueblito eran, y yo iba a ese pueblo y hacía un homenaje, trataba de rastrear algo de la historia, compartir la vivencia, lo que veía, lo que me iba pasando, y hacía un homenaje, ¿no?, con estos platos rotos como si fuese una placa conmemorativa en cada pueblo. Lo lindo y creo que interesante de este proyecto, de este último proyecto, fue que la comunidad dejó de ser un público y se transformó en parte activa de la Ruta de las Bobes. De alguna forma estábamos viajando juntos y de alguna forma estos homenajes tenían que ver también con gente que participaba o que era parte de esta comunidad. A partir de conocer esta cuenta que tenía, me fui enterando de que él además hacía algunos años había dejado todo de alguna manera para irse a viajar y había escrito un libro sobre sus experiencias en Asia que llamó Viaje a la Tierra de los Pelos Lacios. Surge a partir de un viaje de 1 año y medio que hago después de que renuncio a mi trabajo en el 2011 y decido ir a explorar el mundo, por así decirlo. Son crónicas de viaje, relatos por Mongolia, China, Vietnam, Camboya, Malasia, Tailandia, Singapur, Filipinas, Sri Lanka, India, y un poco lo que cuento es esta primera experiencia. Era mi primer viaje largo, la primera vez que me largaba solo, y un poco este primer contacto con estas culturas muy distintas, y todo lo que va pasando a partir de eso. El libro, o la pregunta que me hago a lo largo del libro, tiene que ver con esto, con cómo se explora el mundo en el siglo XXI, cuando ya está en teoría, ¿no?, y entre comillas, todo descubierto.
En relación a esto que decía Dan, de cómo se explora una ciudad en el siglo XXI, desde su cuenta, Rulo de Viaje, tiene una idea muy creativa, muy divertida, que son unos videos llamados Corona Tours, que son literalmente tours turísticos por ciudades en cualquier parte del mundo, hechos desde Google Street View. Desde la pantalla del celular, él hace un recorrido contando además anécdotas personales o vivencias que él haya tenido en estos lugares. Está muy bueno, sobre todo ahora que no sabemos hasta cuándo no vamos a poder viajar. Hace un tiempo me llegó un libro con un título que me llamó mucho la atención, Vagabundeando por el eje del mal. Es un libro que escribió Juan Pablo Vilarino y me llamó la atención porque decía que era de un mochilero que recorría países de los que a veces da miedo hablar, Irak, Afganistán, culturas de las que tenemos un imaginario muy fuerte hecho y que él como autor de crónicas de viajes se propone desmentir. Concatenado con este concepto de la literatura de viajes y de su, digamos, y de su responsabilidad social, así es como cuando yo me decidí a empezar este proyecto, que fue allá por el año 2005, un poco mis ejes de trabajo eran esos, eran documentar la hospitalidad y la vida cotidiana de países y regiones remotas. No tanto remotas en la geografía, sino remotas simbólicamente, porque lo que nos llega de ellas está mediatizado, está digerido, hay un interés de por medio, no es la realidad plena. Fue así que empecé viajando a dedo desde Irlanda, yo estaba viajando en ese momento, viviendo, llevaba 1 año y medio viviendo en Irlanda y desde Belfast empecé un viaje de 27 meses haciendo dedo hasta Tailandia, y en ese viaje el objetivo primordial era visitar Siria, Irak, Irán y Afganistán viajando a dedo para poder demostrar que la gente de esos países no eran terroristas. Es un libro que tiene un sentido político en el sentido de que busca explorar algo que para esa época, cuando yo empecé y todavía sigue así, digamos que hablar de la hospitalidad en Medio Oriente termina teniendo un ingrediente político porque se pone en contra de un montón de visiones hegemónicas que nos dicen que son lugares a los que hay que invadir, que está todo bien con invadirlos porque total son todos unos locos bárbaros violentos. Creo que es muy interesante esto que dice Juan Pablo de la literatura como diálogo con otra cultura, que más allá de ser una experiencia personal de él como viajero, implica humanizar a personas que viven en otros lugares del mundo y que asociamos directamente a noticias que nos llegan. Un ejemplo clarísimo es el de África, incluso más que el de Medio Oriente, supongo, porque es un continente del que la mayoría no tenemos ni la menor idea de cómo es su vida, sus costumbres, no en el sentido enciclopédico, sino más bien en lo subjetivo que hace a cada persona dentro de una comunidad. Estoy en medio de un proyecto editorial que es la escritura del libro que cuenta un viaje por África de 15 meses de duración, un viaje a dedo, desde Alejandría en las costas del Mediterráneo, bueno, pasando por Cairo obviamente, hasta Sudáfrica. Y bueno, es un proyecto ambicioso porque va a ser una trilogía donde la idea es como desovillar este mito del África como una gran concepto vacío y del que todos creemos que sabemos algo, pero no sabemos nada, ¿no? Porque siempre son esas imágenes de hambrunas y guerras civiles, y África parece un gran país, un único país, una sola entidad con condiciones comunes y situaciones comunes que en realidad se subdivide en millones de alteridades y subjetividades que exploramos viajando a pie, por sus aldeas, por sus pueblos, por países tan distintos como Etiopía, por la costa de Tanzania, por el desierto de Namibia, por el Congo, por Somalia. O sea, fue un viaje muy, pero muy adrenalínico e intenso. Y bueno, cuesta tiempo, obviamente, el plasmar en el papel, porque también hay que introducir al lector en escenarios que no conoce, hay que presentar situaciones, países, aromas, comidas. Es una constante presentación de variables que en un libro de Sudamérica, bueno, no es tan necesaria. Muchas veces hablamos de los libros como transporte mental a otro lugar o a otra cabeza. Creo que los libros de viaje en particular nos hacen pasear, entre comillas, por una dimensión en la que se nos despiertan sentidos, ideas. Leer a veces es una experiencia que puede ser tan rica como viajar. Esto fue Libres, un podcast sobre libros.